¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su sección de la entrevista. Esta vez tenemos a una invitada de lujo, la doctora Albertina Navas, que nos acompaña, que ha venido a visitarnos aquí a El Salvador desde Ecuador. Albertina, muchísimas gracias por estar acá. Albertina es doctora en comunicación, también MBA y periodista. Es decir, tiene una experiencia larga, ha sido asesora de procesos de comunicación en más de 50 instituciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, en distintos países, en 18 países de hecho. Y en este momento también es una especialista de las que tenemos en la región latinoamericana sobre los procesos de comunicación digital. Actualmente eres la directora de comunicación institucional en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, ¿sí? Entonces, bueno, es una institución jesuita y como tal nos estás visitando. Muchísimas gracias, Albertina, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Bueno, quiero empezar preguntándote por este tema. A ver, tú te desempeñas en este momento como directora de comunicación en una universidad. Cuando la gente piensa que uno trabaja en comunicación, siempre piensa en cámaras, medios de comunicación. Si uno dice, yo estudié comunicación, te dicen, ay, ya la voy a ver en la tele, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace una persona que se dedica a trabajar comunicación en una institución? Bueno, un director de comunicación se encarga del posicionamiento de la institución, tanto de la institución como de sus autoridades, lo cual es compartir con los grupos de interés clave el ADN de esa marca o de esa institución. Esto básicamente reposa en 3 ejes de trabajo, lo que se llama en la literatura el I talk, we chat, they trust. I talk vendría a ser el yo hablo, es decir, posicionamiento intencional de mis mensajes clave institucionales. El we chat, que es el diálogo con esos grupos de interés importantes para la empresa o la institución, y finalmente el they trust, es decir, lograr la confianza del público. Si vamos a un principio básico, nadie consume o nadie compra aquello en lo que no confía. Así que finalmente, aunque nuestro giro de negocio fuera transaccional, siempre hay un grado de confianza que nos lleva a tomar la decisión de conversión respecto de una institución. Entonces, esos son los 3 ejes. Por lo tanto, el trabajo de un director de comunicación es estratégico. Segundo, es transversal porque aborda todas las unidades de la institución. Y algo muy importante es que tiene que ver con la reputación. Si es que puedo resumir en una frase lo que hace un director de comunicación, diría gestión de la reputación. Y, a ver, la reputación, me voy a poner ahorita como abogada del diablo, ¿verdad? La reputación no la producimos a partir de lo que nosotros hacemos. ¿Puede alguien no hacer casi nada y tener una buena reputación? Puede pasar, sin embargo, la reputación per se tiene 2 componentes. Una, la satisfacción de expectativas, y otra, que esto se base en resultados. Porque si no existe producto, yo puedo crear una narrativa que vende un producto, pero eso va a durar un tiempo. Y son los resultados los que van a validar ese reconocimiento en los grupos de interés. Entonces, efectivamente, el tema de reputación se tiene que trabajar, porque además, si nadie sabe, uno no existe. Mucho más ahora en entornos digitales, en que si uno no tiene una presencia digital activa, literalmente no existe. Hace unos años podíamos esperar conocer a alguien personalmente, entregarle una tarjeta de presentación, y esa era nuestra primera impresión. Ahora, nuestro primer filtro es Google. Entonces, probablemente antes de llegar a sentarnos aquí, ya te googleé. Ajá, exactamente, y seguramente la gente que nos mira te está googleando ahorita para ver si realmente hay una reputación ahí. Correcto. Ajá. Y antes de escucharme, la primera historia que se va a contar sobre mí van a ser los primeros 5 resultados de búsqueda de Google. Ok. ¿Y esos primeros 5 resultados, hay alguna manera de intervenirlos o no? Por supuesto, y eso tiene que ver con lo que llamamos también reputación digital, que es la aplicación de este concepto de reconocimiento a mi compromiso y cumplimiento de expectativas en el mundo digital. Esto tiene que ver con una suerte de balance o saldo entre mi huella y mi sombra digital. Mi huella digital viene a ser todo aquello que yo publico voluntariamente en las redes sociales y voy dejando efectivamente un rastro.
Y la sombra digital es todo aquello que dicen sobre mí y no puedo controlar. Entonces, la única manera de que este saldo sea positivo puede ser o que yo hable voluntariamente, suba el volumen o la frecuencia de publicación sobre lo que tengo que decir, pero mucho mejor que eso es lograr que otros hablen bien de mí. Ok. Eso me lleva a otra pregunta que tiene que ver con, me parece a mí, cuando la gente piensa en te estás dedicando a comunicar sobre una institución, suena como a un trabajo tranquilo, pero creo que hay un cierto momento a veces que puede volverse con mucha adrenalina, ¿verdad? Muy loco, que es cuando tu institución, por alguna razón que tiene que ver con esto, sobre todo con los procesos digitales, entra en crisis. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa cuando hay una crisis en la institución que tú estás llevando? Yo creo que lo bonito de una dirección de comunicación es que uno nunca se aburre, porque todos los días hace algo distinto y se enfrenta a entornos distintos. Y efectivamente, al contrario, es una dirección donde hay muchísima actividad. No solamente porque hay un alto nivel de producción, por ejemplo, hay contenidos internos de comunicación interna. Desde una dirección de comunicación se puede manejar también el área de mercadeo, el área de, en mi caso que soy de la universidad, reclutamiento de nuevos estudiantes, comunicación interna. Nosotros tenemos, por ejemplo, un mapeo de 11 audiencias clave y de alguna manera tenemos que gestionar el relacionamiento con estas audiencias. Entonces, más bien un día en la dirección de comunicación es muchísima adrenalina porque se hacen muchas cosas. Y otro tema que me parece importantísimo de una dirección de comunicación es que todo se mide. Es decir, pensar lo que hace años se decía que los que hacemos comunicación no usamos números, no usamos porque matemáticas. manejamos... Claro, yo estudio comunicación para no estudiar matemáticas. Exacto. Ya no, se acabó. Y porque manejamos intangibles, entonces eso es solo cualitativo. No es así. Muchísimo número todo el tiempo y por lo tanto un director de comunicaciones debe estar en la posición de poder tomar decisiones basadas en datos del comportamiento de nuestras audiencias, del impacto de esa reputación, del relacionamiento y sobre esa base decidir. Ok. ¿En algún momento te has enfrentado a una crisis muy dura? Que nos puedas decir cuáles son las lecciones aprendidas de las crisis a las que te has enfrentado. Hay muchísimas crisis. Yo tengo doctorado honoris causa en crisis. Okay. Me ha tocado vivirla y además en muchos países de la región. Entonces, bueno, lo importante es enmarcar qué significa crisis, porque a veces uno recibe un tuit negativo, entra en pánico y creemos que tenemos que poner todo el andamiaje institucional para responder a una persona y quizás no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que define que un incidente sea una crisis? Primero, que esto genere un alto nivel de incertidumbre, que afecte la operación regular o el giro del negocio y que requiera de acciones urgentes porque la reputación institucional está en juego. Si es que no cumple estos componentes, es un incidente que puede generar una reacción, pero que no genera un protocolo de crisis. ¿Cuáles son algunas pistas para saber si un incidente nos está acercando a hacer una crisis? Uno primero es el alcance. Es decir, ¿cuánta gente sabe o está comentando sobre este problema? Si es, por ejemplo, en redes sociales, cuentas con menos de 4,000 seguidores realmente no tienen mayor relevancia. No tienes crisis. No, si son 30 seguidores, que lo siento. Otro tema importante es medir el sentimiento. Es decir, se puede decir mucho, pero hay que ver. El sentimiento es la actitud de la audiencia frente a lo que yo publico. Este puede ser positivo, negativo o neutro. Una relación habitual puede ser hasta un 20% de negatividad, todavía es manejable. Cuando la negatividad excede ese porcentaje, o peor, excede a lo positivo, ya tenemos otra alerta de crisis. Un tercer componente puede ser quienes intervienen en esa conversación social. Si eso está limitado a una red social, por ejemplo, o a un público de nicho, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si intervienen celebridades, periodistas, en fin, cualquier tipo de influenciadores? Empieza a salirse de la comunidad que nos conoce.
Entonces, eso también ya nos pone en riesgo. Cuesta controlar. Correcto. Y cuando ya es más grave todavía es cuando eso salta de la red social al mundo offline y mucho más si es en espacios de alta credibilidad. Entonces, aunque esos espacios tengan menos alcance. ¿Qué tipo de espacios offline de alta credibilidad? Medios de comunicación que tengan mucho prestigio. Por ejemplo, les doy el ejemplo de una crisis que nos pasó hace años esta fue en una empresa más bien de la línea de comida, una franquicia de comida en Costa Rica. Entonces, una publicación inapropiada del community manager que no pasó por la validación de mercadeo, se publicó y en 20-30 minutos teníamos un 80% de la comunidad hablando negativamente. Como de lo que se hablaba tenía relación con el deporte, se metieron los periodistas deportivos que tienen mucha influencia en redes. Ya. Esto se empezó a grabar pese a que borramos la publicación, ofrecimos una disculpa, etcétera. Seguía creciendo y creciendo y creciendo y empezaba la gente a organizarse diciendo no vayamos al restaurante porque han dicho esto y no nos parece. Empezaba a afectar la operación. Y lo que fue ya cumbre es que al día siguiente salimos como portada en la sección negocios del diario más importante local. Entonces, ser el protagonista de una mala noticia es complicado. ¿Y en qué derivó esto? Que Laura Chinchilla, la influencer, expresidenta de Costa Rica, entró en la conversación. Entonces, lo que pudo haber sido un incidente menor de una empresa local se convirtió en la conversación nacional. ¿Y cómo se logró salir de eso? ¿O ya no se salió? Sí. Bueno, sí, toca. Siempre en los procesos de crisis tenemos una parte de remediación. Ya un poquito cuando baja el pico, ¿cómo recuperamos la reputación lesionada? Entonces, bueno, efectivamente hubo que borrar la publicación porque era ofensiva. Segundo, ofrecer una disculpa con una serie de características, sin ofrecer demasiado detalle, pero sí disculpas sinceras. Mostrar una rendición de cuentas de que se está tomando acción. Y luego, por supuesto, nos tocó en ese caso hacer activaciones en redes sociales. Tuvimos suerte en el sentido de que justo estará muy cerca de la final del Mundial de Fútbol. Entonces ahí se puede usar una estrategia que se llama de newsjacking, que es subirse un poco a la ola de la conversación que ya existe. Correcto, del trending topic. Y entonces, usando los hashtags de FIFA, porque justo esto pasó un viernes y el domingo era la final de la Copa del Mundo, logramos subir muchísimo el alcance positivo asociado al tema del deporte y bajar, porque además la crisis había sido con un tema relacionado al deporte. Entonces nos vino perfecto. Y una vez que ya el tema bajó, sí tuvimos que hacer todo un plan de remediación con periodistas, enfocándonos en los temas de responsabilidad social de la empresa para subir lo que decíamos, la huella digital positiva y que vaya equilibrando esa sombra que ese día nos golpeó. Es muy posible que la gente que nos sintonice por los distintos espacios, puede ser pequeños empresarios o personas que no necesariamente tienen una gran institución o dirigen una empresa, pero ¿qué consejos nos darías en general a los ciudadanos a las personas de El Salvador en relación con el tema de las redes digitales? ¿Cuál es la actitud que nosotros deberíamos tener en relación con estos espacios? No hay que tenerlos, hay que cuidarse, hay que estar, no hay problema. ¿Cómo? Yo ahí sí aconsejo siempre estar. ¿Por qué? Porque al ser ciudadanos informados y críticos, es importante que estemos para hacer contrapeso. No significa entrar y pelearnos y empezar a alegar con todos los que no están de acuerdo con nosotros, pero no ceder espacios a la desinformación. Entonces, yo creo que es importante trabajar lo que llamamos marca personal digital, es decir, tener una presencia en las redes sociales que sean pertinentes a mi perfil profesional. Eso sí, una presencia consistente, una presencia que tenga una frecuencia importante relativa a la red social. Por ejemplo, Facebook, una publicación por día. Twitter puede admitir hasta unas 5 o 10 publicaciones diarias. Instagram quizás unas 3. Es decir, uno puede escoger su mix
de redes sociales, pero hay que ser constante. Entonces, lo que yo recomiendo es, primero, hacerse las preguntas. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Es decir, ¿cómo me quiero presentar frente a este público o esta comunidad que me sigue? Segundo, ¿cuáles son las redes que son pertinentes para este perfil? Y tercero, ser consistente en contar o compartir contenido que cuenten esa historia que me interesa y mantener a esa comunidad alimentada, enriquecida permanentemente con esos contenidos de valor. Y volviendo a lo que dije antes, siempre medir. Si está la gente reaccionando positivamente, si crezco más audiencia, si crezco en seguidores, si tengo más interacciones, y entonces ver por dónde puedo hacer ajustes para mejorar mi visibilidad digital. Te voy a hacer una pregunta más. Tú estás en un ámbito que es educativo y religioso. Entonces, a veces hay un debate, ¿verdad?, entre los educadores y entre las personas que se dedican a este tipo de procesos de formación, de decir, el espacio de las redes digitales es un espacio de espectáculo, yo no voy a entrar a esto. ¿De qué manera los actores educativos deberíamos entrar a este espacio? Ay, qué fantástica pregunta. Bueno, nosotros nos hemos hecho esa idea y tenemos una claridad que es nuestro punto de partida. En nuestro caso de la PUCE, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, nuestro ADN tiene 3 ejes clave. Somos una universidad católica, pontificia y confiada a la Compañía de Jesús. ¿Eso qué significa? Católica, inspirada en el Evangelio; pontificia, que sigue los lineamientos de la Santa Sede; y confiada a la Compañía de Jesús, es decir, que hay una opción preferencial por los pobres. Entonces sabemos que toda nuestra comunicación institucional tiene que enmarcarse en ese ADN. No somos neutros. Somos una universidad católica, pontificia y confiada en la Compañía de Jesús. Entonces, eso es lo primero, saber cuál es mi punto de partida y mi ADN. Y lo siguiente, que yo he tenido la oportunidad de además trabajar con muchas organizaciones de iglesia. Y cuando me dicen para qué, les digo, pero mire, ¿quién es nuestro ejemplo? El Papa Francisco. El Papa Francisco cumple las categorías que se analizan en liderazgo digital. El Papa Francisco, después de Trump, es la segunda cuenta más influyente de Twitter en el mundo en su calidad de jefe de Estado. Está en el top 3 tanto en su Twitter como en su Instagram. Y lo más interesante, ahí les comparto una infidencia, tuve la oportunidad de visitar el Dicasterio de la Comunicación, que es como la Secretaría de Comunicación de la Santa Sede, y compartir con el equipo digital del Papa. Entonces ahí nos mostraban que en su planificación, el Papa lee toda la planificación que va a salir en las redes sociales, y donde pone una F es lo que él aprueba para que salga. Y por ejemplo, en el caso de Instagram, él les tiene dada la instrucción de no hagan resumen de mis homilías, me hacen un video para Instagram. ¿Qué significa eso? Que entienden la naturaleza. Para esta red, no va a agarrar lo que ya dije, sino hago una producción intencionada para este tipo de red. Correcto. ¿Y qué nos muestra eso? El peso que el Papa le da a un espacio que puede ser de cercanía a una audiencia que la misma Iglesia Católica está tratando de recuperar en una audiencia muy joven. Entonces, si el Papa nos da ejemplo, creo que no hay más que decir. Excelente. Albertina, muchísimas gracias. Nos hemos quedado con ganas de más. Te vamos a volver a invitar. Esperamos poder seguir conversando. Y muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizarnos en este espacio. Sigamos con más.